Hola a todos, me llamo Francisco Sala, trabajo como especialista de citometría en un instituto de investigación sobre el cáncer en Lausanne y os voy a hablar de la citometría de imagen en flujo. Antes de empezar la presentación voy a minimizar la ventana de vídeo para que podáis ver mejor las diapositivas y después la volveré a activar. Bueno, pues para empezar, aquí os he incluido una captura de pantalla en esta diapositiva del software que se utiliza para analizar los datos que proporciona un citómetro de flujo. Y a la izquierda podéis ver una galería de imágenes de células que podrían haber sido obtenidas por microscopía de fluorescencia, por ejemplo. Y a la derecha podéis ver pues, los típicos histogramas o gráficos biparamétricos que genera un citómetro de flujo convencional. Esta técnica simplemente lo que hace es combinar la citometría de flujo y la microscopía en un único sistema. Antes de empezar la presentación os voy a hablar un poco de dónde trabajo y lo que hacemos. Yo trabajo en el Instituto Ludwig de Investigación para el Cáncer, en el servicio de citometría, y el servicio está dirigido por la doctora Ann Wilson. Somos 4 compañeros distribuidos en 2 laboratorios distintos, con 2 personas en cada laboratorio. Y bueno, y los usuarios de nuestro servicio, que tenemos aproximadamente unos 200 en total, trabajan sobre todo en investigación del cáncer, con modelos de tumor inyectados en ratón o haciendo análisis de biopsias o de líneas tumorales, pero también realizan estudios de toxicidad, de inmunología, de células madres, de hematología, un poco pues todas las aplicaciones que Enrique os ha comentado que tiene la citometría. En los 2 laboratorios tenemos citómetros y separadores celulares y además en el laboratorio del campus de la Universidad de Lausanne, de la UNIL, que es donde trabajo yo, tenemos este citómetro de imagen en flujo que se llama Amnis Image Stream. Y bueno, y como os comentaba, pues a nuestros usuarios, además de ayudarles con los ensayos de citometría, también les ayudamos con el diseño experimental, con la preparación de las muestras, los protocolos y con el análisis de los datos. Entonces, para que os hagáis una idea, la citometría de imagen en flujo combina las ventajas de la citometría de flujo y la microscopía en un único sistema. Es una técnica rápida, sensible, que permite analizar muchos parámetros en miles de células por minutos, lo que nos proporciona potencia estadística. Y además nos va a proporcionar información morfológica, al igual que la microscopía. Nos va a permitir grabar o generar imágenes de esas células mientras están siendo analizadas. Entonces, por cada célula que pase por el citómetro, este citómetro de imagen en flujo va a ser capaz de generar hasta 2 imágenes de campo claro, una imagen de side scatter, de la granularidad, de la complejidad de esta célula y hasta 10 imágenes fluorescentes. Aquí podéis ver el sistema óptico del primer citómetro de imagen en flujo, el ISS 100. Esta tecnología se empezó a comercializar en el año 2006 por una empresa americana que se llamaba Amnis. Y lo que hizo esta compañía fue añadir al esquema, digamos, o a la arquitectura de un citómetro de imagen, un citómetro de flujo, perdón, le añadieron una lámpara de campo claro, 3 objetivos para magnificar las imágenes y el detector, en este caso, utilizaron una cámara fotográfica que permite grabar o capturar las imágenes de las células en flujo. Aquí podéis ver un ejemplo de los datos que generaba este primer citómetro de imagen. Por cada célula que pasaba por el citómetro se generaba una fila de imágenes. La primera columna corresponde al side scatter de la célula, que lo vamos a poder ver, esa complejidad, esa granularidad. La segunda columna era una imagen de campo claro y este primer citómetro era capaz de grabar o de generar hasta 4 imágenes de fluorescencia. Para conseguir generar estas imágenes, el citómetro está continuamente pasando unas esferas de calibración,
unas bits que se llaman speed bits. Estas esferas tienen un tamaño conocido de una micra y lo que permiten es sincronizar la velocidad de flujo de estas células con la velocidad de disparo del detector. Este modelo de citómetro tuvo bastante éxito. Hubo varias compañías que intentaron imitar esta tecnología, pero no lo consiguieron y al final lo que hicieron fue pues, comprar la empresa de Amnis. Para mejorar la tecnología, simplemente añadieron una segunda cámara digital que nos proporciona otras 6 imágenes de fluorescencia y mejoraron el equipo añadiendo más láseres que nos permiten utilizar más marcadores fluorescentes. Y bueno, para que os hagáis una idea, estas son las imágenes o los datos que genera el citómetro de flujo ImageStream, que a día de hoy está comercializado por Millipore y permite usar los mismos fluorocromos o marcadores fluorescentes que utilizaríamos en citometría o en microscopía y generando hasta 12 imágenes por cada célula que se analiza. A día de hoy hay 2 modelos de citómetro de imagen. El FlowSight, que es una versión un poco más pequeña del ImageStream, con menos aumentos, menos resolución y menos láseres, pero bueno, también es más económico. Yo os voy a hablar, todos los experimentos que os voy a enseñar hoy los hemos realizado con el citómetro ImageStream, que es el que tenemos en el laboratorio. Y de todas formas, si estáis interesados en esta tecnología, podéis visitar el sitio web de Luminex y haceros una idea de las características de estos sistemas. Y bueno, como os podéis imaginar, esta tecnología tiene muchas aplicaciones. Yo os voy a hablar más adelante de experimentos hechos en el servicio con usuarios en nuestra plataforma. Os hablaré un poco de ciclo celular, de análisis de la autofagia a través de la proteína LC3, también de internalización, de parasitología y un poco de análisis de exosomas. Entonces, bueno, una pequeña introducción acerca del análisis de imagen digital. Pues realmente hay aplicaciones que necesitan una observación de los cambios morfológicos ocurridos a nivel celular. Y una imagen digital se puede definir como una parrilla bidimensional de píxeles en la que cada píxel va a tener un valor, en este caso la intensidad de fluorescencia, que va a poder ser representado en una tercera dimensión. Entonces, el hecho de trabajar con imágenes a base de píxeles nos permite calcular muchísimos parámetros y realizar diferentes medidas dentro de una misma imagen y a la vez en miles de imágenes por muestra. Para hablaros un poco de la preparación de las muestras, pues este tipo de tecnología lo que intenta hacer para igualar la velocidad de un citómetro de flujo, porque como os podéis imaginar es un poquito más lenta esta tecnología, ya que tiene que grabar las imágenes de cada célula, pues lo que hacemos es concentrar mucho la muestra en un volumen muy pequeño. Idealmente 1 millón de células en 50 o 150 microlitros de PBS o medio de cultivo rutinario, ya que la velocidad de adquisición es inversamente proporcional a la concentración celular. A mayor concentración celular, menos tiempo tardaremos en grabar las imágenes de las células. Entonces, para que os hagáis una idea, en 2 minutos con un citómetro de imagen podemos adquirir hasta 20.000 células si concentramos mucho en la muestra. En cambio, en un citómetro convencional son más rápidos. En el mismo tiempo podríamos adquirir a lo mejor 40.000 o 60.000 células. Al igual que en citometría de flujo, vamos a necesitar controles para la compensación. O sea, es decir, vamos a necesitar una muestra sin marcar
para medir la autofluorescencia celular y vamos a necesitar, por cada fluorocromo que usemos, vamos a tener que analizar un tubo de nuestra suspensión celular marcado con cada uno de esos fluorocromos para poder compensar o para poder corregir la solapación de espectros de fluorescencia que se da cuando trabajamos con más de un marcador fluorescente. Las muestras las vamos a adquirir con un software de análisis que se llama Inspire y después para hacer el análisis se utiliza otro software que se llama IDEAS. Y aquí podéis ver un ejemplo de una célula que ha sido grabada con el microscopio con 20, 40 y 60 aumentos en el citómetro. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo vamos a adquirir esas muestras. Entonces, el citómetro va a utilizar un software que nos permite ajustar la intensidad de fluorescencia de los láseres. Vamos a poder ver a tiempo real esa señal de fluorescencia de cada uno de los láseres y además vamos a poder ver el número de eventos que está pasando en cada segundo y el volumen de muestra que nos queda. Pero como os comentaba antes de poder analizar estos datos grabados con el software de adquisición, vamos a tener que compensar la muestra, ¿vale? Aquí podéis ver el espectro de excitación de dos fluorocromos distintos con una línea discontinua, el yoduro de propidio y el FITC en este caso, y los dos espectros de emisión de estos dos fluorocromos. Como podéis ver, hay una zona entre los 550 y los 600 nanómetros que vamos a tener una solapación de estos dos espectros. Entonces, ese es el principal motivo por el que vamos a adquirir los single color controls, los controles para la compensación con un único fluorocromo para que la máquina pueda corregir este solapamiento espectral. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo realiza la compensación el software de análisis de imagen. Vamos a usar los single color controls con cada fluorocromo para generar una matriz de compensación. En este caso, si estamos usando 6 fluorocromos, pues usaremos una matriz de compensación 6×6, pero bueno, esa matriz la va a generar el software. Aquí a la izquierda podéis ver un ejemplo de un ejemplo de estos fluorocromos sin compensar. Podéis ver que la distribución de las células es lineal. Una vez se genera esa matriz y se aplica, ya podemos ver que las poblaciones celulares ya se agrupan de una forma más definida. ¿Cómo va a analizar el citómetro de imagen estas señales de fluorescencia? Bueno, pues el citómetro lo que va a hacer para cada imagen en cada canal va a marcar o a detectar los píxeles que tienen una mayor intensidad de fluorescencia respecto al ruido de fondo. Aquí podéis ver el ejemplo de los valores de píxel, de los valores de intensidad de fluorescencia de los píxeles para una única imagen del fluorocromo ficoritrina. La resolución de estos píxeles, el tamaño de píxel usando el microscopio de 60 por, pues el tamaño del píxel va a ser aproximadamente de unas 0,09 micras al cuadrado. Entonces el software no solamente va a identificar la intensidad de fluorescencia, sino la localización en coordenadas X e Y de cada uno de los píxeles que componen la imagen. Esto nos va a permitir calcular más de 160 parámetros dentro de una única imagen digital y además nos va a permitir medir las diferencias de intensidad de fluorescencia. Como os he comentado, cada píxel tiene una imagen, tiene una coordenada X e Y. Entonces, esto va a ser muy útil porque, a diferencia de la citometría, en un citómetro de flujo convencional, nosotros podemos detectar la intensidad de fluorescencia de un fluorocromo, pero a nivel global,
a nivel de toda la célula, gracias a que el software de análisis permite distinguir de qué parte de la célula o de qué orgánulo de la célula proviene esa señal de fluorescencia. Vamos a ser capaces de hacer análisis a nivel intracelular. Vamos a ver si esa fluorescencia va a estar distribuida, por ejemplo, en el núcleo o en la membrana. Entonces, el software lo que va a hacer es, va a generar una máscara, va, digamos, a seleccionar ese conjunto de píxeles que tiene una intensidad mayor que el ruido de fondo y va a realizar medidas de intensidad, de textura, de ubicación dentro de la célula, que nos va a permitir obtener un mayor grado de información. Hay muchos tipos de máscaras o hay muchos tipos de formas, digamos, diferentes de seleccionar esos píxeles de interés. El software genera unas máscaras por defecto que engloba la señal de fluorescencia, pero también nosotros podemos operar o modificar esas máscaras. Por ejemplo, aquí podéis ver cómo haciendo una dilatación de un píxel en esta imagen, obtenemos una imagen, digamos, de toda la célula. Después, en la misma imagen, hacemos una erosión de 3 píxeles y usando un operador lógico podemos hacer la resta de A menos B y obtener una imagen, digamos, de fluorescencia solamente de la membrana. También existen máscaras para detectar spots o concentraciones locales dentro de la célula de fluorescencia. Os enseñaré más tarde un ejemplo de este tipo de máscaras. Y bueno, simplemente lo importante que sepáis que estas máscaras sirven para seleccionar la señal respecto al ruido de fondo y que a través de estas máscaras vamos a poder medir distintos parámetros, como bien el tamaño de nuestra imagen a través del campo claro, pero también la forma que tiene la fluorescencia, la localización de esa señal fluorescente, la textura, la intensidad de esta señal y también nos va a permitir comparar imágenes de diferentes canales. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de una célula que tiene un factor de transcripción marcado con un fluorocromo que emite en verde. En rojo está teñido el núcleo con un fluorocromo que se llama 7AAD. En este caso podéis ver cómo el factor de transcripción en una célula que está en reposo, digamos, o que no está activado, pues este factor de traducción se Perdón, necesito un segundo para beber agua. Este factor de transcripción en una célula activada se distribuye fuera del núcleo. Una vez la célula está activada o recibe alguna señal extracelular, el factor de transcripción transloca y se ubica en el núcleo. ¿Vale? Vamos a poder comparar si dos imágenes son similares o no. Y bueno, a modo de resumen, pues para que os hagáis una idea de cómo funciona el software, lo que vamos a hacer primero es identificar y generar máscaras o generar una región de píxeles de interés que contiene esa intensidad de fluorescencia de cada uno de nuestros marcadores. Y el software de forma automática va a calcular muchísimos parámetros de estos objetos y va a generar estadísticas a nivel de la población. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos de esta tecnología. Os voy a empezar hablando primero un poco de las células linfoides innatas, de las ILCs. Es un tipo celular algo polémico. Hay algunos científicos que dicen que realmente no es un tipo celular en sí, sino que son un estado transitorio celular, que es un tipo de células que apoyan otras funciones celulares. Hay otros investigadores que dicen que son precursores evolutivos de las células T. Y bueno, estas ILCs son unas células inmunes que imitan el fenotipo y las funciones de las células T, pero no expresan receptores de tipo T, como por ejemplo receptores de antígeno, como por ejemplo CD4 o CD8. Los distintos tipos de ILCs se distinguen
por las diferentes citoquinas que producen. Y hay muchos factores que afectan a estas poblaciones de células linfoides innatas, como el estrés, los patógenos, la dieta. Entonces, estos diferentes tipos de ILCs pueden inducir diferentes tipos de condiciones inflamatorias que llevan a varias patologías. Entonces, en nuestro laboratorio tenemos un grupo que está trabajando con estas células linfoides innatas. Entonces, ellos normalmente lo que vienen es al servicio de separación celular. Nos traen muestras de sangre periférica de pacientes y de donantes sanos que usamos como control. Y lo que hacemos a través del separador celular es separar estas distintas poblaciones de células, las de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, en distintos tubos. Y luego ellos, con cada una de las poblaciones que han sido físicamente separadas por la máquina en cada tubo, ya se dedican a hacer otros análisis o otras pruebas. Aquí podéis ver un ejemplo de la estrategia de análisis que usamos para separar estas células. Normalmente ellos, cuando nos traen las muestras para el separador celular, para el sorter, usan una serie de anticuerpos de linaje que se llaman. Son anticuerpos que expresan las células T o las células B. Como os he comentado antes, pues estas ILCs no expresan antígenos de superficie de tipo T. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con la población de células negativas para los marcadores de linaje. Después hacemos otro gráfico biparamétrico donde enfrentamos CD56, que es un marcador de células NK, frente a CD127, que es un marcador expresado por estas células ILCs, y después seleccionamos las células positivas para CD127 y con este gráfico biparamétrico de c-KIT frente a CRTH2 podemos diferenciar los tres tipos de ILCs y las células precursoras de ILCs. Estos datos son de experimentos hechos con la doctora Sara Travanelli, que trabaja en el departamento de oncología. Entonces, como os comentaba, ellos vienen a menudo al servicio a hacer separación celular de las muestras de sangre para obtener los distintos tipos de ILCs. Entonces, ella estaba interesada en estudiar el efecto de un péptido en estas ILCs. Y el problema que tenía es que este péptido se lo diseñaban en un laboratorio. El péptido estaba conjugado con un fluorocromo, con APC, y ella lo que quería hacer, pues para ahorrar, digamos, en el uso del péptido, porque generar este péptido fluorescente era bastante caro, ella nos preguntó si nosotros podríamos separar las células, las ILCs, después incubarlas con el péptido y pasarlas por el citómetro de imagen, de forma que se evitase tener que marcar toda la sangre periférica, que sería un gasto enorme de péptido, y después estudiar en este tipo de ILCs, en este tipo de células, en cuáles se daba la internalización de este péptido. Entonces nosotros, como podéis ver en los datos estadísticos, nosotros para obtener a lo mejor aquí unas 2000 ILCs teníamos que analizar 500.000 de células. Normalmente cuando hacemos este tipo de experimentos, pues tardamos unas 2 horas en separar toda la muestra de sangre y como máximo obtenemos entre 5.000 o 6.000 células ILCs. Entonces, volviendo un poco a lo que os comentaba antes, el citómetro de imagen necesita que las muestras estén muy concentradas. Nosotros no estábamos muy seguros de que con tan pocas células el software fuese capaz de detectar las células en el citómetro. Así que lo que hicimos fue, cuando estábamos haciendo la separación celular, aumentamos un poco hacia la izquierda
esta región, aún a riesgo de coger células que no fuesen ILCs, para aumentar el número de células. Más o menos, para que os hagáis una idea, pues después de 2 horas de separación celular, obtuvimos 6.000 células ILCs. Estas células las dimos a la doctora Travanelli y ella las incubó a 37 grados con este péptido. Y después las pasamos por el citómetro de imagen en flujo. Bueno, cuando analizamos las imágenes que obtuvimos después de cargar esas 6.000 células en el citómetro, la verdad es que nos quedamos bastante sorprendidos porque el software fue capaz de detectar unas 5.000 células. El primer paso siempre para analizar las muestras es usar este parámetro, el gradiente del campo claro, que lo que nos va a dar es una idea de la calidad del enfoque de las imágenes. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo si el valor de este parámetro del gradiente es bajo, las células no van a estar bien enfocadas. Entonces, normalmente siempre hacemos una región y despreciamos la cola izquierda del histograma y nos quedamos con el conjunto de imágenes mejor enfocadas. Después, ¿qué es lo que hacemos? Pues usamos 2 parámetros también derivados del campo claro, el área del campo claro, que es el canal 1, y la aspect ratio de ese mismo canal para identificar a las células individuales. Entonces, para que os hagáis una idea, el aspect ratio de una célula es la relación o la división entre el eje menor y el eje mayor de una célula. Entonces, una célula que sea individual, una célula redonda, pues va a tener un aspect ratio próximo a 1. Entonces, usando estos 2 parámetros, somos capaces de identificar nuestras células individuales frente a el debris o los agregados, por ejemplo. Entonces, una vez identificamos esas células bien enfocadas e individuales, repetimos la misma estrategia de análisis que hicimos en el separador celular. Aquí podéis ver en el primer gráfico biparamétrico que representamos la intensidad de CD127, que es un marcador expresado por las ILCs, frente a la intensidad de un marcador de linaje en FIT-C. Acordaos que antes aumentamos un poco la región de las células que expresaban CD127 para intentar separar más células y después seleccionamos estas células positivas para 127 y repetimos la misma estrategia de análisis que en el sorte. Entonces nos quedamos bastante sorprendidos, sobre todo porque pues, de las 5.000 células que enfocamos correctamente y que eran células individuales, pues más o menos teníamos los mismos porcentajes de cada uno de los tipos de ILCs, un 13% para las ILC2, que era similar al 14% que obtendríamos con el separador celular, un 45% frente a un 43% para las ILC1 y un 8% para las ILCs CKIT, que son las ILC3. Entonces aquí podéis ver unas imágenes de estas células que expresaban marcadores de células T, que nosotros obviamente excluimos del análisis, y después, al quedarnos con las células positivas para CD127, fuimos capaces de distinguir las precursoras de las ILCs, que expresan CKIT y CD127, de las ILC2, que también expresan, además de CKIT y CD127, CRTH2, frente a las ILCs tipo 2 y tipo 1, que solamente expresan CD127. Aquí podéis ver cómo ya dentro de cada una de las poblaciones de ILC, pues en algunas el péptido internaliza, en otras parece que se queda más en la membrana. Entonces lo que hicimos es para cada una de las subpoblaciones medir la internalización
de ese péptido conjugado con un marcador fluorescente, en este caso APC. Entonces, usamos como modelo de referencia la imagen generada por el campo claro para mejorar un poco esa imagen. No sé si lo podéis observar, pero cada célula parece que está rodeada como un pequeño halo. Entonces, lo que hicimos fue realizar una pequeña erosión de un 85% para deshacernos de este halo, y luego usamos un parámetro que se llama la internalización. Este parámetro lo que nos va a medir es, tomando como referencia la imagen del campo claro que hemos modificado, si en las células que son positivas para APC, si ese péptido en APC está dentro o fuera de la imagen de campo claro, es decir, dentro o fuera de la célula. Entonces, para valores pequeños o negativos de este parámetro de internalización, lo que va a significar es que el péptido fluorescente va a estar fuera de la célula, en la membrana mayoritariamente. Todas aquellas células que tengan un valor mayor de 0 para este parámetro significará que han internalizado el péptido. Y bueno, no os puedo dar muchos más detalles de este experimento porque aún no están en proceso de publicar los datos, pero simplemente deciros que fuimos capaces de ver diferencias entre la internalización del péptido en los distintos tipos de IL-6. Voy a continuar ahora hablándoos un poco de parasitología, de Leishmania mexicana, en unos ensayos que hemos realizado con neutrófilos en el laboratorio. Estos experimentos los hacemos con el grupo del doctor Ben Harrell y la doctora Fabian Tacchini. Ellos en su grupo colaboran con la Organización Mundial de la Salud en investigación acerca de parásitos tropicales, y ellos trabajan sobre todo con un modelo de Leishmania mexicana que lo que hacen es modificar este tipo de Leishmania a nivel de distintos genes y estudiar cómo afectan esas modificaciones genéticas al ciclo de vida del parásito. Aquí tenéis dos ejemplos del parásito, de las dos formas que tiene el parásito. Una es la forma que es la no infectiva, que es así más alargada y con un pequeño flagelo, y luego la forma infectiva, que es el amastigoto, que es el que se replicará normalmente en macrófagos. A lo largo del ciclo de vida de este parásito, los parásitos lo primero que van a hacer es infectar a los neutrófilos, los van a usar como vector para llegar hasta los macrófagos, que es donde ellos, y en este tipo celular, en los macrófagos, es donde ellos se replicarán y al final liberarán los parásitos replicados. Entonces, el grupo de la doctora Tacchini, ellos normalmente hacen este tipo de experimentos con ratones. Ellos utilizan la microscopía. Aquí tenéis, por ejemplo, un tipo de Leishmania mexicana que ellos han transfectado genéticamente con un marcador fluorescente que se llama Kikume. Este marcador fluorescente, ellos inyectan los parásitos en los neutrófilos. Cuando el parásito se replica, el Kikume deja de perder o deja de emitir parcialmente en verde y empieza a emitir en los parásitos hijos en rojo. Entonces ellos normalmente lo que suelen hacer es, después de inyectar el parásito en la oreja del ratón a diferentes tiempos de incubación, ellos suelen medir la cantidad de fluorescencia roja frente a verde para intentar cuantificar la proliferación del parásito. Entonces, como os podéis imaginar, mediante microscopía es un poco costoso obtener 100 o 200 imágenes de neutrófilos infectados con los parásitos y contarlos y medir la ratio de rojo
y verde. Entonces ellos normalmente lo que hacen es combinar sus ensayos de microscopía con citometría de flujo. Inyectan también, después de inyectar el parásito y procesar parte de la muestra del ratón por microscopía, también utilizan citometría de flujo convencional para cuantificar el porcentaje de neutrófilos que son positivos para la leishmania modificada genéticamente con el fluorocromo que sea. Ellos tienen varios tipos de cepas de leishmania conjugadas con distintos marcadores fluorescentes, no solo el Kikume del que os he hablado antes. Y aquí podéis ver un ejemplo de ellos estaban haciendo un experimento, estaban analizando los neutrófilos y se encontraron un porcentaje, un 69% de neutrófilos que eran positivos para el Kikume, pero en su emisión en rojo. Entonces, claro, ellos se quedan un poco sorprendidos porque como no esperaban que el parásito se reprodujera en neutrófilos, ellos normalmente hacen los análisis en macrófagos y no tenían claro si realmente estos neutrófilos era simplemente que tenían al parásito o parásitos que ya se habían replicado adheridos en la membrana o eran parásitos que realmente habían proliferado dentro del neutrófilo. Porque para esta cepa de leishmania no estaba descrito hasta entonces que los neutrófilos fuesen un huésped donde el parásito se pudiese replicar. Entonces nos trajeron, primero hicimos una prueba de concepto, nos trajeron una muestra solamente con neutrófilos infectados con el parásito. Ellos hicieron este experimento in vitro con neutrófilos aislados de médula ósea de un ratón. Los incubaron con el parásito y los pasamos por el citómetro de imagen en flujo. Entonces, una vez nosotros detectamos la población de células mejor enfocadas, pasamos a analizar las células. Vimos aquí un elevado porcentaje de células que realmente por tamaño nos dimos cuenta de que eran las formas infectivas del parásito. Nosotros excluimos estos parásitos, digamos, libres, no asociados a células del análisis y nos centramos en las células individuales usando los parámetros de área del campo claro y aspect ratio del campo claro. También vimos la otra forma no infectiva del parásito, que como es más elongada, tiene una aspect ratio más baja, más próxima a 0,6. Y nos centramos en analizar los neutrófilos individuales, descartando los agregados de parásitos o de células. Entonces, lo primero que hicimos fue un gráfico frente de la intensidad de GR1 conjugado con APC para seleccionar solamente las células que fuesen neutrófilos. Y después utilizamos el mismo parámetro que os he comentado antes, la información, la internalización dentro de estos 4.900 neutrófilos. Usamos el algoritmo de internalización para comprobar si el parásito fluorescente estaba dentro o fuera de la célula. Pero además de utilizar el parámetro de la internalización a través del campo claro, como teníamos la forma, digamos, o la morfología de la célula definida por la tinción con GR1, usamos otro parámetro que se llama el centroide delta, que lo que hace es nos va a comparar los centros de fluorescencia de dos imágenes fluorescentes, ¿vale? El centro de fluorescencia, para que os hagáis una idea, es un parámetro que se podría comparar al centro de masas de un objeto. Nos va a proporcionar las coordenadas X e Y, donde se detecta la mayor intensidad de fluorescencia. Entonces, nosotros aplicamos este parámetro, el delta centroide, entre las células que eran positivas para Kikume y que estaban marcadas con la APC, y valores elevados de este parámetro nos van a indicar que los dos centroides de fluorescencia de las imágenes de Kikume y de APC están lejos el uno del otro. Valores bajos para este parámetro nos van a indicar que
las imágenes de fluorescencia, los centroides de esas imágenes de fluorescencia están muy próximos, es decir, que el parásito ha internalizado. Entonces, combinando el parámetro de la internalización con el delta centroide, nosotros fuimos capaces de diferenciar mejor en qué células el parásito se encontraba adherido a la membrana o fuera de la célula o estaba dentro de la célula. Una vez identificados las células en las que el parásito habían internalizado, lo que hicimos fue contar el número de parásitos fluorescentes, o sea, de spots de señal fluorescente que había dentro de cada célula. Podéis ver ejemplos de células que habían internalizado un parásito, células que tenían 2 parásitos o más de 3 parásitos. Entonces, la verdad es que la prueba de concepto salió bien. Aquí el tiempo que utilizamos de incubación era un tiempo de 2 horas, era un tiempo corto, entonces nosotros no esperábamos ver replicación del parásito, pero sí que vimos que podíamos cuantificar usando el citómetro de imagen en flujo cuántos parásitos había en cada célula. Entonces lo que hicimos después fue hacer el mismo experimento, pero in vivo, esta vez usando un modelo de ratón. Aquí podéis ver el número medio de parásitos después de incubar los neutrófilos a tiempos más largos, 24 horas, en los que ya el parásito debería de haberse replicado. Y cuando vimos que también podíamos cuantificar el número de parásitos después de 24 horas, ya pasamos al experimento in vivo. Aquí en el experimento in vivo estamos interesados en contar los parásitos que emiten, que tienen su fluorescencia en rojo, más que en verde. Acordaos de que cuando el parásito se divide, en el modelo que tienen ellos de parásito, deja de emitir en el color, en el espectro de fluorescencia de verde, para pasar a emitir en el rojo. Entonces aquí tenéis la estrategia de análisis que utilizamos para medir las muestras de ratón. Nos quedamos primero con las células CD45 positivas, después con aquellas células que expresaban los marcadores de neutrófilo, el Y6G y CD11B, y después gateamos para todas aquellas células que eran positivas para el DS-Red, que es el canal, digamos, donde se detecta la fluorescencia roja en el citómetro. Una vez seleccionamos estas células positivas para DS-Red, que eran un 62% de los neutrófilos, pasamos a repetir el mismo protocolo de análisis que hicimos en la prueba de concepto, representando la internalización de la señal del parásito frente al campo claro con la distancia entre los centroides del parásito y del marcador fluorescente que usábamos como modelo o como referencia de la membrana celular, pues podíamos distinguir aquellas células en las que el parásito no había internalizado frente a las células en las que el parásito estaba dentro de la célula. Y además contar el número de parásitos que había por cada célula. Entonces, bueno, simplemente a modo de información, pues a día de hoy seguimos haciendo este tipo de experimentos. Ahora estamos pasando ya a la fase de ensayos con humanos, para lo que usamos sangre periférica de donantes. Incubamos con el parásito marcado con un fluorocromo y estamos continuando, digamos, este proyecto, ya que ellos se quedaron bastante satisfechos con los datos que obtuvieron, ya que eran bastante similares a lo que obtenían ellos por microscopía, pero también reduciendo bastante el tiempo de análisis de las muestras. Voy a ver un poquito de agua y continuamos con el tercer ejemplo de experimentos hechos con el Image Stream. En este caso os voy a hablar un poquito de autofagia medida a través de la proteína LC3, que es una proteína que tiene un papel muy importante durante el proceso de autofagia. Simplemente un poco de información acerca de este proceso, pues
Es un proceso que implica la degradación lisosomal de componentes intracelulares. Y la autofagia es un proceso que, en el caso de que no funcione bien, pues está asociado con diferentes enfermedades como cáncer o inflamación. Y normalmente, para medir el progreso o el proceso de la autofagia, lo que se suele hacer es analizar la proteína LC3, una proteína asociada a microtúbulos que tiene dos isoformas, la A o la B, y que normalmente durante el proceso de la autofagia, esta proteína pasa a estar localizada en la membrana celular a ser reclutada por las membranas del autofagosoma, que es el precursor del orgánulo que luego será el lisosoma. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es marcar por fluorescencia esta proteína LC3 y contar los spots o los puntos donde se concentra esta proteína a través de microscopía. Entonces, como podéis ver, a lo largo del proceso autofágico, los niveles de LC3 permanecen constantes hasta el momento en el que el autofagosoma se fusiona con el lisosoma para dar lugar al orgánulo final, que será el que degradará las proteínas, los componentes celulares, a aminoácidos o a otras proteínas de menor tamaño. Entonces, hay muchísimas formas o diferentes técnicas para estudiar este proceso, ya que es un proceso complejo que ocurre bastante rápido. Entonces, normalmente los investigadores que estudian autofagia pues suelen utilizar una combinación de diferentes técnicas como citometría de flujo, Western blot, microscopía de fluorescencia. Aquí tenéis un poco los distintos tipos de técnicas que se suelen utilizar cuando se trabaja en autofagia. Entonces, nosotros obviamente pensamos que con el citómetro de imagen podíamos medir o podíamos estudiar los spots o la concentración de la proteína LC3 a nivel celular. Aquí tenéis un ejemplo en la izquierda de imágenes de microscopía de fluorescencia de unas células, en este caso células control, que no han sido tratadas con nada. Podéis ver un poco cómo el nivel de LC3B, en este caso la proteína LC3 está conjugada con GFP, pues cuando la célula no está sufriendo un proceso importante de autofagia, pues la distribución de fluorescencia es un poco homogénea. En cambio, cuando se tratan con controles positivos que inducen autofagia como el IBSS, pues podéis ver cómo la distribución y la forma de la fluorescencia varía. También pasa lo mismo con algún tipo de drogas, con el atazanavir. Entonces nosotros en este experimento, que fue una colaboración con un investigador del Instituto de Investigación de Nestlé, el doctor Federico Sizano, ellos lo que estaban interesados era en medir el proceso de autofagia en neutrófilos después de tratar esos neutrófilos con diferentes drogas o diferentes tratamientos. Entonces ellos nos trajeron los neutrófilos marcados con diferentes anticuerpos conjugados a fluorocromos, fijaron y permeabilizaron las células y las analizamos por el AMNIS. Entonces nosotros, para detectar estos spots, estos puntos donde se concentra la proteína LC3 que tiene una mayor intensidad de fluorescencia, lo que hicimos fue utilizar una máscara que era capaz de detectar aquellos píxeles que tenían una intensidad 7 veces mayor a la intensidad media de fluorescencia. Aquí tenéis un ejemplo de esta máscara. Lo que la máscara va a detectar, no sé si lo podéis ver en un color un poco más azul, es donde se concentra la proteína LC3. Entonces, hicimos la estrategia de análisis, nos quedamos con las células individuales, gateamos para todas aquellas células que expresaban los marcadores de los neutrófilos y para cada muestra medíamos la intensidad de fluorescencia de la proteína LC3 en
en los neutrófilos y pasamos a calcular el porcentaje de spots o la media de spots por cada célula. Aquí tenéis una galería de imágenes de estos neutrófilos. Esta es una muestra a control. Como podéis ver, la fluorescencia de la LC3 es un poco homogénea y está distribuida un poco por todo el citoplasma. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue calcular el número medio de spots en cada una de las células. Y bueno, en la muestra control, pues nosotros hicimos el contaje de los spots y vimos más o menos que la mayor parte de las células, un 37,5%, pues en esta región de R1 pues tenían un número medio de 0,5 spots por células y había otra región, R2, en las que tenían más de 2 spots por cada célula. Un 48,8% aproximadamente de células tenían un número medio de spots de 6. Cuando nosotros pasamos a analizar las muestras tratadas con los distintos tóxicos, os voy a poner un ejemplo de uno de los tóxicos. Vimos cómo esa distribución de los spots por cada célula se nos iba hacia valores mayores de spot por cada célula. Y además fuimos capaces de ver cómo la intensidad de fluorescencia aumentaba. Con lo cual, pues, el investigador pues, se quedó bastante satisfecho y a día de hoy seguimos haciendo ese tipo de experimentos porque acordaos que un mayor número de spots por cada célula implica un mayor avance o una mayor actividad del proceso de autofagia cuantificado por la proteína LC3B. Voy a continuar ahora hablando del análisis del ciclo celular, de cómo se pueden distinguir las diferentes fases de la mitosis usando un citómetro de imagen en flujo. Estos experimentos fueron hechos por la doctora Stephanie Siegert de la Universidad de Lausanne. Entonces, normalmente, cuando se hace análisis de ciclo celular en citometría de flujo, que estoy seguro de que Enrique os ha hablado de esta aplicación, porque es una aplicación muy común y muy importante, pues normalmente se suelen usar fluorocromos que se intercalan en el ADN, como el DAPI, el yoduro de propidio o el HOUCH. Entonces, simplemente haciendo un histograma de esta intensidad de fluorescencia de tu marcador para el ADN, se obtiene el perfil de ciclo celular con un primer pico en el que las células se encuentran en la fase G0, G1. Aquí las células tienen un contenido de ADN X y una intensidad de fluorescencia, por ejemplo, de 1. Entonces, normalmente las células que tengan el doble de contenido de ADN tendrán el doble de intensidad de fluorescencia. Así es como se suele gatear o identificar normalmente el segundo pico del histograma, que suele corresponder a las fases G2 o M del ciclo. Todas aquellas células que se encuentran entre medio de estos dos picos, pues serán células que estén en la fase S. ¿Vale? Además, si se añaden otros anticuerpos conjugados a fluorocromos, como como un anticuerpo frente a la quinasa 67, se puede distinguir las fases de G0 y G1. Con lo cual, podemos obtener los porcentajes de células que están en G0, G1, fase S o fase G2M. Pero bueno, como nosotros queríamos usar el citómetro de imagen, además de estos cambios en la intensidad de fluorescencia del fluorocromo que se une al ADN, nosotros también sabemos que durante las fases de la mitosis va a haber diferentes cambios morfológicos. Por ejemplo, en profase, en metafase y anafase no vamos a tener el mismo número de núcleos. En anafase tendremos 2 núcleos frente a los núcleos de las 2 células hijas. Además, la forma del núcleo y la forma de la célula va a ser diferente durante las fases de la mitosis. Entonces, simplemente
deciros que sí, que se pueden distinguir las diferentes fases de la mitosis usando citometría de imagen en flujo y usando un fluorocromo nuclear y un fluorocromo que nos permita, un anticuerpo conjugado a un fluorocromo que nos permita distinguir entre las fases G0 y G1, como el Ki67, aunque el análisis es un poquito más complicado que usando los softwares típicos de análisis de datos de citometría de flujo. Entonces nosotros lo que hicimos fue usar una línea celular, la fijamos y la permeabilizamos, marcamos con Ki67 conjugado en FIT-C y para marcar el ADN del núcleo utilizamos DAPI y pasamos las muestras por el citómetro de imagen en flujo. Entonces el primer gráfico que hicimos fue representar la intensidad de ADN de nuestro fluorocromo, del DAPI, frente a la intensidad de Ki67. Este primer gráfico ya nos permitió distinguir entre las fases, entre las células que están en fase G0, que no expresan, que son negativas para el marcador Ki67, frente a G1. Entonces nosotros gateamos en estas células que eran positivas para el marcador nuclear, el DAPI y la Ki67, y haciendo primero una región entre las células que están en fase S, M y G2 y basándonos en el número de núcleos y en la forma, nosotros fuimos capaces de distinguir entre las células que estaban en pro y metafase y anafase. Después, dentro de esta subpoblación de células que tenían un núcleo que estaban en pro o metafase, nosotros usamos un parámetro que nos medía la circularidad del fluorocromo nuclear frente a la aspect ratio. Acordaos, la relación entre la anchura y la longitud de un objeto, y pudimos distinguir aquellas células que estaban en profase, que tenían un único núcleo, frente a las células que estaban en metafase, en las que el núcleo seguían teniendo un único núcleo, pero la forma de ese núcleo ya no era tan circular. Después, gateando en las células o seleccionando las células que tenían dos núcleos, nosotros pudimos diferenciar aquellas células que ya estaban en anafase. Para analizar las células en telofase, en este caso nosotros nos quedamos con aquellas células que tenían un aspect ratio menor de 0,7 y un área nuclear más grande. Acordaos que cuando el aspect ratio es más bajo, es próximo a 1, tendremos células individuales. Cuando el aspect ratio disminuye es porque las células son más elongadas. Entonces, usando estos dos parámetros, el área nuclear y el aspect ratio de los núcleos, nosotros fuimos capaces de seleccionar aquellas células que tenían dos núcleos. Para asegurarnos, contamos el número de spot por célula y fuimos capaces de identificar las células que también se encontraban en telofase. Entonces, simplemente para que sepáis que usando esta tecnología pues es posible cuantificar no solamente las fases, el número de células que están en G0, G1, que eso lo podemos hacer por citometría de flujo convencional, sino basándonos en la forma del núcleo y de la célula, saber el porcentaje de células que se encuentran en cada una de las fases del ciclo celular. Y bueno, para terminar os voy a hablar un poquito del análisis de micropartículas, de exosomas. Nosotros, esta colaboración surge por una doctora, una investigadora que está interesada en trabajar con exosomas. Entonces, lo primero que hacemos, lo primero que nos pregunta es si podíamos medir exosomas por el AMNIS. Entonces, nosotros la verdad es que nunca lo habíamos hecho. Entonces, lo que consultamos la literatura y vimos que había un reactivo que se llaman Megamix plus Side Scatter, que es una mezcla de esferas de bits fluorescentes que tienen diferentes diámetros, desde 0,16 hasta 0,5 micras. Estos diferentes diámetros, digamos que cubren la mayor parte del rango de tamaño de las micropartículas.
utilizando el side scatter para diferenciar las esferas de distinto tamaño. Entonces aquí tenéis un ejemplo de, antes de pasar la muestra con el Megamix, nosotros pasamos simplemente el buffer PBS, en el que va disuelto el kit de reactivos Megamix, y nosotros obviamente cuando representamos side scatter frente a intensidad de fluorescencia, acordaos que las speed bits, las bolitas que utiliza el citómetro, no son fluorescentes, entonces nosotros vemos que no tenemos emisión de fluorescencia y que estas speed bits tienen una señal de side scatter entre 10 a la 5 y 10 a la 6. Son más grandes, en principio, que las esferas de calibración de Megamix que nosotros vamos a pasar por el citómetro. Entonces, una vez pasamos las muestra con las esferas Megamix, nosotros representamos, acordaos que estas esferas son fluorescentes, están conjugadas a FIT-C, entonces nosotros ya veíamos como 4 poblaciones de esferas fluorescentes para FIT-C. Podíamos distinguir muy bien por el side scatter las speed bits que usaba el citómetro frente a las bits de menor tamaño, y luego seleccionamos estas 4 poblaciones, probamos a representar la intensidad de side scatter frente al área del campo claro. Cuando usábamos el campo claro, pues sí que podíamos ver muy bien las bits de 0,5 micras, pero si os fijáis, las de 0,24, 0,20 y 0,16 pues quedaban en el mismo área de tamaño del campo claro. Así que utilizamos el side scatter, que es lo que recomienda el fabricante de estas esferas, y cuando representábamos el side scatter frente al FIT-C de las bits, sí que podíamos distinguir muy bien las 4 poblaciones de esferas de diferente tamaño. Aquí tenéis un ejemplo de las diferentes subpoblaciones o de los diferentes tamaños de las bits de 160, 200, 240 y 500 nanómetros. No sé si podéis apreciar, pero las esferas de mayor tamaño por el campo claro sí que se puede ver un poquito la imagen en campo claro de esas células. En cambio, para el resto de esferas, que son de 240, 200 o 160 nanómetros, pues solamente las podíamos detectar por la intensidad de fluorescencia y un poco por la señal de side scatter. Entonces, concretamos una fecha para hacer el experimento con la usuaria que estaba interesada en pasar exosomas. Le dijimos que antes de hacer el experimento habíamos comprobado que en teoría sí que podíamos distinguir por fluorescencia los exosomas siempre y cuando esos exosomas estuviesen marcados con algún fluorocromo. Entonces ella nos trajo las muestras. Si estáis interesados en el análisis de exosomas, simplemente hablaros un poquito de el tipo de trabajo que hace la doctora Karine Lefort. Ellos lo que estudian es el efecto de los exosomas en las células. Ellos cultivan una línea celular de linfocitos, los tratan con diferentes sustancias que provocan o inducen a las células a liberar exosomas. Después ellos separan las células del sobrenadante donde están cultivando los linfocitos, marcan esos exosomas con un marcador fluorescente, en este caso con DID, que es un marcador de lípidos, y luego lo que hacen es utilizan ese sobrenadante que contiene los exosomas para tratar otros tipos de líneas celulares, en este caso células pancreáticas de una línea tumoral de cáncer de páncreas. Entonces ellos nos trajeron las muestras de estas células pancreáticas y como podéis ver son muy grandes, que habían estado incubadas con los exosomas liberados o generados por los linfocitos. Entonces ellos lo que habían visto previamente es que al tratar a estas células pancreáticas con el sobrenadante de los linfocitos se inducía la muerte celular. Entonces estaban interesados en estudiar pues, cómo afectaba los exosomas al proceso de muerte celular.
Entonces nosotros pasamos las muestras. También fuimos capaces de contar el número de exosomas o de spots por cada célula. Y además también nos trajo una muestra de sobrenadante del cultivo de los linfocitos y vimos que también éramos capaces de detectar los exosomas en el sobrenadante. Entonces, a día de hoy estamos continuando este proyecto. Lo que estamos haciendo ahora para tener un mejor marcaje es, en vez de utilizar este marcador fluorescente, que además de unirse a exosomas puede unirse también a otros orgánulos que tengan una membrana lipídica, como los endosomas, por ejemplo, pues ella lo que está haciendo es, ha transfectado la línea celular de linfocitos con un vector que contiene GFP y mCherry a nivel de las proteínas de los exosomas. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es analizando esos cultivos de los sobrenadantes de los linfocitos, que esta vez ya son fluorescentes por sí, gracias a la transfección con GFP y mCherry, y analizando la muerte que se da, la muerte celular y el porcentaje de células pancreáticas que internalizan esas proteínas presentes en los exosomas. No os puedo enseñar datos de estos experimentos porque todavía no los han publicado, pero espero poder enseñároslos en la próxima charla que hagamos. Y bueno, a modo de resumen, simplemente para que os hagáis una idea de lo que se puede hacer con esta técnica, voy a volver a activar la cámara otra vez, si me deja. Aquí está. Bueno, pues simplemente pues que la información morfológica que proporciona la citometría de imagen es muy útil para determinadas aplicaciones. Además, como habéis visto, esta tecnología nos permite tener la misma potencia estadística que tiene la citometría de flujo, que se obtiene al analizar miles de células por minuto. Nos permite analizar también eventos de poca presencia, eventos estadísticamente poco frecuentes. Además, por el hecho de hacer la compensación de los fluorocromos, pues la ventaja que vamos a tener sobre la microscopía, es que vamos a poder usar muchos más fluorocromos de los que se pueden usar en la microscopía convencional. En microscopía convencional, ellos para corregir el solapamiento de los espectros lo que hacen es usar filtros que bloquean la emisión de los fluorocromos. El hecho de usar o de compensar nuestras muestras nos permite usar muchos más fluorocromos. Además, nos va a permitir este tipo de tecnología medir más de 100 parámetros morfológicos de cada una de las células en cada una de las distintas imágenes de fluorescencia, ¿vale? Lo que nos va a permitir realizar ensayos multiparamétricos donde podamos medir distintos procesos celulares a la vez, como apoptosis, ciclo celular, como habéis visto, translocación, estrés oxidativo. Y bueno, espero que os haya resultado interesante la charla. Simplemente comentaros que si tenéis alguna pregunta acerca de este tipo de esta técnica o acerca de alguna diapositiva de la presentación, podéis contactar conmigo a través de mi correo electrónico o a través de LinkedIn. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta luego.